Bien chicos, vamos a comenzar con la primera clase ya de clínica en cardiología y vamos a tocar este tema importante que es cardiopatía isquémica, ¿no? Recuerden que la cardiopatía isquémica se produce por un desbalance, ¿no es cierto?, entre la oferta y la demanda de oxígeno hacia el miocardio. Entonces está aumentado la demanda y está disminuida la oferta de oxígeno hacia el miocardio, con lo cual el miocardio sufre una hipoperfusión y eso va a generar una isquemia, luego genera una lesión y luego al final ya produce una necrosis, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a comenzar describiendo las causas. La causa más frecuente, recuerden, de cardiopatía isquémica en general es la aterosclerosis. Esa es la causa más frecuente, la formación de placas de ateroma en las arterias coronarias. El orden de afectación es que la descendente anterior rama de la coronaria izquierda se afecta en primer lugar, segundo circunfleja, tercero descendente posterior. Esta última más frecuentemente rama de la coronaria derecha, ¿no? Las dos primeras coronaria izquierda y la última coronaria derecha. Ese es el orden de afectación. ¿Cómo se forma una placa de ateroma? Esta sustancia llamada LDL se empieza a depositar en el subendotelio. Este LDL se oxida y genera una reacción inflamatoria, de tal manera que los macrófagos vienen y fagocitan al LDL formando la célula espumosa. Luego esta célula espumosa va a aglomerarse, juntarse con otras, formando las llamadas estrías grasa, ¿no? Luego ya no se da abasto para acumular todo el LDL, fagocitarlo, y empieza a acumularse lípido extracelular, de tal manera que se empieza a formar un centro lipídico, que poco a poco, durante años, va a ir creciendo y va a generar obstrucción de la arteria coronaria. Por eso la Sociedad Americana de Cardiología, AJA, clasifica en 6 lesiones la aterosclerosis. La tipo 1 es la lesión inicial, que como podemos ver macroscópicamente no se ve. Ya a partir de la lesión 2 sí tenemos una lesión ya macroscópica, que es el acúmulo de células espumosas. Esta viene a ser la estría grasa, ¿no? La estría grasa. La lesión tipo 3 es la llamada lesión intermedia, ¿no? La lesión tipo 4 ya se formó un centro lipídico, entonces ha formado una placa de ateroma. Y la lesión tipo 5 se forma una capa fibrosa alrededor del centro lipídico, tenemos una placa fibroateromatosa, ¿correcto? Entonces, como ven, estas lesiones van aumentando de tamaño y miren cómo va obstruyendo la luz de la arteria coronaria, ¿no? Y hasta acá tenemos la lesión crónica, porque eso va produciéndose de forma progresiva, ¿correcto? Lenta, durante años. Entonces eso es lo que va a generar la famosa angina estable, ¿no? La obstrucción crónica progresiva genera la angina estable. En cambio, la última, que es la lesión tipo 6, doctores, acá se rompe la placa de ateroma. Y al romperse la placa de ateroma se forma un trombo, que va a ser una oclusión aguda del flujo coronario. Es lo que se conoce con el nombre de rotura o accidente de placa. La rotura o accidente de placa va a generar el cuadro agudo, que lo vamos a llamar síndrome isquémico coronario agudo, ¿no? Donde está la angina inestable y donde está el infarto agudo de miocardio propamiento. Entonces, el cuadro agudo, angina inestable, infarto, es por la rotura de placa, es por la rotura. Se forma un trombo y eso causa una oclusión aguda. Recuerden que el contexto clínico, factores de riesgo para cardiopatía isquémica, vienen a ser pues la edad, ¿no es cierto?, a partir de los 50 años, pero cada vez va bajando la edad. Sexo, varón, tiene más riesgo de infarto, antecedente personal o familiar de muerte cardiovascular, también es factor de riesgo. Y los 4 factores de riesgo mayores. ¿Cuáles son los 4 factores de riesgo cardiovascular mayores? Tabaco, hipertensión, diabetes, dislipidemia. Recuerden, chicos, que en diabetes el equivalente de angina es disnea.
Ojo, en diabetes el equivalente de angina es disnea. O sea, si les dan como caso clínico un diabético que tiene disnea súbita, descarten infarto agudo de miocardio. En un diabético que tiene disnea súbita hay que descartar infarto agudo de miocardio, ¿da? Esos son los 4 mayores, los demás menores, ¿no? Obesidad, sedentarismo, el HDL bajo, triglicéridos, el aumento de ácido úrico, todos los demás ya son factores cardiovasculares menores, ¿correcto? Sedentarismo, obesidad, etc. Muy bien, entonces la causa más frecuente, recuerden, de cardiopatía isquémica es la aterosclerosis, pero no es la única, ¿no? Por ejemplo, en jóvenes tenemos el vasoespasmo por consumo de cocaína. Eso se llama, ojo, angina de Prinzmetal. ¿Qué es la angina de Prinzmetal? Es un vasoespasmo que va a generar isquemia miocárdica y se ve en jóvenes que consumen cocaína, ¿da? En jóvenes que consumen cocaína. Tenemos el síndrome X, que es cuando está fallando la microcirculación, o sea, la arteria coronaria está bien, solo que la microcirculación está fallando. Hay una alteración de los receptores de la adenosina en esta patología. La adenosina, recuerden, es un metabolito que induce vasodilatación arterial, ¿da? Vasodilatación arterial. Muy bien. Entonces, esas son otras causas, ¿no es cierto?, de cardiopatía isquémica. Muy bien, vamos ahora a la forma crónica. Vamos a comenzar con la forma crónica, que es la angina estable. Recuerden que la angina estable es la forma crónica de la cardiopatía isquémica. Entonces, ¿qué se produce acá? Se produce la obstrucción, miren cómo se produce la obstrucción por un centro lipídico, por una placa de ateroma. Se produce la obstrucción del flujo coronario. Pero esa obstrucción del flujo coronario, chicos, es de manera progresiva, de manera lenta, durante años, ¿correcto? Por eso este cuadro aparece y va progresando lentamente. Entonces, conforme vaya creciendo la placa de ateroma, miren, conforme vaya apareciendo, obstruye el flujo de la arteria coronaria. Entonces, si la obstrucción es al 50%, el paciente está asintomático. Si la obstrucción es al 50%. Cuando recién la obstrucción llega al 75%, recién va a tener clínica, angina, ¿correcto? Es una angina pero al esfuerzo. Y cuando ya la obstrucción llega al 90%, chicos, la angina ya es al reposo. Entonces, ¿de qué depende la clínica? Del grado de obstrucción de la arteria coronaria. Cuando la obstrucción es grave, ya aparece sintomatología. Por eso al inicio el paciente está sintomático, ¿no? Piensa que no le está pasando nada. Sigue fumando, sigue alimentándose mal, no se controla bien la presión, etcétera. Paciente tranquilo. Recién va a tener síntomas cuando el grado de obstrucción es severo, ¿ya? Pero estos pacientes son los que viven más, sobreviven más, porque ponen, como es crónico, ponen en funcionamiento la circulación colateral del corazón, y eso hace que el corazón se adapte. Entonces, esa es la ventaja de estos pacientes, ¿no? Que la circulación colateral se adapta frente a la hipoperfusión del miocardio, ¿correcto? Muy bien. Recuerden que el diagnóstico de cardiopatía isquémica es clínico, ¿ah? El diagnóstico es clínico, ¿ya? Pero vamos a ver el cuadro propiamente clínico del paciente para sospechar en angina. Entonces, hay 3 criterios para hablar de una angina estable. Los 3 criterios son: primero, el dolor opresivo, que aparece en la región precordial, o también te pueden decir retroesternal, cualquiera de los dos. Dolor opresivo en la región precordial o retroesternal, que se irradia al brazo izquierdo, que se irradia a la mandíbula, que se irradia al epigastrio. Un dolor opresivo retroesternal que se irradia al brazo izquierdo, mandíbula, epigastrio, es un criterio de angina de pecho. Segundo, ¿quién lo desencadenó? El esfuerzo, ya sea físico o ya sea mental, desencadenó el dolor de pecho. ¿Y quién lo calma? El reposo o los nitratos. El reposo o los nitratos calma, ¿correcto?
Muy bien, esos son los criterios de angina. Estable, ¿correcto? La angina estable es un dolor de pecho opresivo, desencadenado por el esfuerzo, pero calma con reposo o los nitratos. Si tiene los tres, se llama angina típica, angina estable típica. Si le falta uno, se llama angina estable atípica, ¿correcto? ¿Quiénes hacen angina típica? Mujer, diabético, adulto mayor. Mujer, diabético, adulto mayor hacen angina atípica, ¿ya? Como calma, la angina estable, calma con el reposo, los nitratos, un dato que te va a orientar entonces es el tiempo de duración. Generalmente, como calma con el reposo, los nitratos, dura menos de 20 minutos el dolor de pecho. Eso nos orienta a que es una angina estable. Cuando hay duda diagnóstica o quiero ver el pronóstico, ¿correcto? Cuando hay duda diagnóstica y quieres confirmar o quieres estratificar a tu paciente mediante la evaluación del pronóstico, las pruebas que nos sirven acá en la angina estable, chicos, son las pruebas funcionales, ¿ya? Las pruebas funcionales son de elección en la angina estable. Cuando hay duda o cuando quieres estratificar, si son de alto o de bajo riesgo. ¿Y cuáles son esas pruebas funcionales, no? Tenemos por acá la ergometría, o también llamado test de esfuerzo, ¿ya? Es una prueba funcional basal, ¿no? Ergometría o test de esfuerzo, el ecocardiograma, ¿correcto? El ecocardiograma de esfuerzo, o puede ser el ecocardiograma de estrés, cuando se le inyecta dobutamina, que es un agonista beta 1, ¿no? Un agonista de los receptores beta 1 del corazón. O la gammagrafía, que también evalúa la perfusión del miocardio, ¿ya? La gammagrafía. Entonces estas pruebas, chicos, son las pruebas funcionales que evalúan al paciente con angina estable, ¿no? Cuando hay duda diagnóstica o quiero estratificar el riesgo. Cuando no son concluyentes, ¿cuál es el gol estándar? La coronariografía o angiografía coronal. Entonces, este ya es el gol estándar, ¿no? Es una prueba invasiva cuando las demás pruebas no son concluyentes o cuando la angina es de grado severo, ¿correcto? Si la angina es de grado severo, o sea, una angina de grado 3, grado 4, también ahí consideramos coronariografía. ¿Qué es la angina grado 3? Miren, grado 1 es asintomático, ¿ya? Grado 2, cuando le da angina al caminar más de 2 cuadras o subir más de un piso de escalera. Y grado 3 es lo contrario, le da angina al caminar menos de 2 cuadras o al subir menos de un piso. Y la angina grado 4 es el reposo, ¿ya? Entonces, grado 3, grado 4, ya muy limitante, es severo. Quiere decir que la obstrucción es grave, por eso hay que hacerle angiografía, porque lo más probable es que este paciente vaya a revascularización. Cuando en las pruebas funcionales sale de mal pronóstico, o sea, sale el paciente de alto riesgo, ahí hay que pedirle angiografía, porque ese paciente lo más probable es que vaya a revascularización. Y previa a la revascularización, que puede ser por cirugía o angioplastía, previamente a la revascularización le tengo que hacer angiografía coronaria, ¿no? Porque tengo que estar seguro cuál es la arteria que está comprometida, ¿no? Muy bien, en el tratamiento vamos a ver que lo primero en la angina estable, estamos en la angina estable, es el tratamiento antianginoso. Y el tratamiento antianginoso sintomático es con los nitratos, ¿ya? El sintomático. Pero el de primera línea viene a ser el beta-block o calcio antagonistas. ¿Por qué de primera línea? Porque estos mejoran el pronóstico, chicos. El nitrato solo calma síntomas, pero no mejora el pronóstico del paciente, ¿correcto? Entonces, el que mejore el pronóstico, por eso se los considera los antianginosos de primera línea, son los beta bloqueadores, los cardioselectivos, ¿no? Metoprolol, bisoprolol, atenolol, es la mnemotecnia de los cardioselectivos que solo bloquean los receptores beta 1, metoprolol, bisoprolol, atenolol. Esos, ¿no, chicos? Van a bajar la frecuencia cardíaca, van a bajar la fuerza de contracción, con lo cual vuelven lento al corazón. Los beta blocks son cardiodepresores. ¿Y por qué le conviene estar lento al corazón? Porque de esa manera prolongan la diástole. Y al prolongar la diástole, el corazón se
nutre más, ¿ya? Porque recuerden que el corazón se nutre en diástole, ¿no? Muy bien, entonces los beta-block o calcio antagonistas como nifedipino, amlodipino. Otros que, bueno, no están disponibles, pero tienen acá ivabradina, que también baja la frecuencia cardíaca porque inhibe la corriente eléctrica del nodo sinusal, y trimetazidina, que cambia el metabolismo del miocito cardíaco. Recuerden que el miocito cardíaco consume ácidos grasos para producir ATP, pero necesita mucho oxígeno para oxidar los ácidos grasos. Entonces, ¿qué es lo que hace la trimetazidina? Cambia ese metabolismo, ¿no? Cambia el metabolismo de ácido graso por glucosa. Eso es lo que hace la trimetazidina. Hace que el miocito cardíaco consuma glucosa, con lo cual va a producir ATP, pero a menos costo de oxígeno, ¿ya? A menos costo de oxígeno. Luego su antiagregación plaquetaria crónica, ¿no? Para prevenir infarto. Aspirina, que se da 81 a 100 miligramos por día, la dosis de prevención al ácido acetil salicílico, o clopidogrel, si es que el paciente tiene pues antecedente de úlcera, gastritis, ¿no? Ya no podemos utilizar aspirina. Clopidogrel 75 miligramos por día. Las estatinas es otro componente. Entonces, la terapia antianginosa es uno, la antiagregación plaquetaria es otra para prevención de infarto, y las estatinas, ojo, es para estabilizar la placa de ateroma. ¿Sí, chicos? Ese efecto de las estatinas se llama efecto pleiotrópico. Efecto pleiotrópico. Estabilizar la placa de ateroma. Y se utilizan las dos más potentes, rosuvastatina y atorvastatina, ¿no? Rosu 40 miligramos por día, atorvastatina 80 miligramos por día. Dosis altas de estatinas, rosuvastatina 40, atorvastatina 80. Y yecas, básicamente como antirremodelador para controlar la presión, ¿ya? También en un paciente con angina, ¿no? Si es que tiene hipertensión, ¿ya? Muy bien, entonces esa es la terapia de la angina estable. Le damos su antianginoso, su antiplaquetario, su estatina, yeca si es necesario, ¿correcto? Y el paciente, de acuerdo a la respuesta, vamos a ver si continuamos con el tratamiento farmacológico o si pasa a cirugía o a tratamiento invasivo, que es la revascularización. Entonces, un paciente con angina estable, lo primero entonces que le damos es su tratamiento farmacológico, ¿no es cierto? Su tratamiento farmacológico. Entonces, vamos a tener acá dos contextos, que sí responde el paciente y que no responde al tratamiento farmacológico, ¿correcto? Los que sí responden generalmente son los pacientes de bajo riesgo, ¿no? Le he hecho su prueba funcional y ha salido de bajo riesgo frente a su prueba funcional. Entonces, estos pacientes mantenemos el tratamiento farmacológico. Si responde el manejo farmacológico o en la prueba funcional salió de bajo riesgo, mantenemos el tratamiento farmacológico. Pero si el paciente no ha respondido al fármaco, sigue con síntomas, no se controla la angina, o le he hecho la prueba funcional y la prueba funcional no sale de alto riesgo, este paciente tengo que hacerle angiografía coronaria. A este paciente le hacemos angiografía, porque es de alto riesgo, mal pronóstico y no responde al tratamiento farmacológico. Entonces, al hacer la angiografía, ¿qué estoy planeando hacer? Tratamiento invasivo. O sea, ya no lo voy a mantener con tratamiento farmacológico, pues ese paciente es de mal pronóstico. Y el tratamiento invasivo básicamente es la angioplastía coronaria transpercutánea o la cirugía de bypass, ¿no es cierto? A eso. Si tiene indicaciones para operar o si tiene indicaciones para angioplastía. Entonces, ese es el concepto que deben manejar, ¿ya, chicos? Que si la angina estable no responde al fármaco, al tratamiento farmacológico o en las pruebas funcionales salió de alto riesgo, mal pronóstico, va a tratamiento invasivo, que viene a ser la revascularización, que es por angioplastía o cirugía de bypass. Tú tienes que acordarte uno de los criterios de los dos y luego ya decides qué hacer, ¿no? Recuerden que la angioplastía es colocación del stent, ¿no? Y la cirugía de bypass es colocarle un injerto, el de elección la arteria mamaria interna, pero la más utilizada, la vena safena, ¿no? Interna. Entonces, la arteria es mejor que la vena, pero la más utilizada es la vena safena, por su disponibilidad. Pero la de elección es la arteria mamaria interna, por si acaso. Muy bien, entonces, ¿cuándo elegimos uno y cuándo elegimos el otro? Entonces, acuérdate la cirugía de bypass, ¿ya? Acá hay una regla.
1, 2, 3. Ya está, miren. Si un vaso está afectado, ¿qué vaso? El tronco coronario izquierdo. Obstruido más del 50%, ese paciente se opera. ¿Correcto? Ya está. Tronco coronario izquierdo, obstruido más del 50%, cirugía. Si está lesionado dos vasos donde tiene esta característica, la descendente anterior, rama principal del coronario izquierdo, obstruida más del 70%, diabético o falla cardíaca, ese paciente va mejor con cirugía. Si tiene diabetes, si tiene fracción de eyección bajo, ¿no? Ya falla cardíaca, o la descendente anterior está obstruida más del 70%, es mejor la cirugía. Y si ya están obstruidos 3 o más vasos, esto es lo que se llama multivasos, eso va a cirugía, ¿ya? Eso va a cirugía, definitivamente, cuando ya está afectado 3 o más vasos. ¿Ya está? Si no cumple estos criterios, ¿a dónde lo mandamos? A angioplastía con colocación de stent, cuando no cumple estos criterios. Por eso te digo que te acuerdes los criterios para operar. Si no cumple, entonces ese paciente de mal pronóstico que no responde al tratamiento farmacológico, lo mandas a cirugía de bypass, ¿no? Cirugía de bypass si cumple estos criterios. Si no cumple los criterios. Bien, en el cuadro agudo, chicos, el síndrome isquémico coronario agudo, acá en la fisiopatología, esto se produce por el llamado accidente de placa, ¿ya? ¿En qué consiste el accidente de placa, chicos? En que la placa se rompe. Hay una rotura, una erosión de la placa de ateroma y al romperse se activa la hemostasia y se forma un trombo. Pero como pueden ver acá hay dos escenarios. Un trombo que va a ser una oclusión parcial, como están viendo acá, un trombo pequeño a base de plaquetas que todavía deja luz para la perfusión. Pero acá ya no. Acá ustedes pueden ver que la oclusión es total y el trombo es a base de fibrina, un trombo duro, y ha hecho una oclusión total. Con lo cual este trombo lo que está ocasionando es una hipoperfusión aguda del flujo o del miocardio, lo que viene a ser, ¿no? Una hipoperfusión del miocardio, de forma aguda, de forma abrupta. Por eso estamos en el cuadro isquémico coronario agudo. Recuerden que la arteria que más se compromete es la rama de la coronaria izquierda, la descendente anterior. Por eso el infarto más frecuente es el de cara anterior. Es el más frecuente y el más grave. Ojo. El más frecuente y el más grave. ¿Y cómo evaluamos a un paciente coronario agudo? El primer estudio es el electrocardiograma al ingreso del paciente. Lo debemos pedir en los primeros 10 minutos, justamente para definir en qué escenario estamos. ¿Ya, chicos? Si el SICA no eleva el ST, estás frente a una oclusión parcial. Pero si el SICA eleva el ST o te dice bloqueo completo de rama izquierda, es lo mismo, estás frente a una oclusión total. Elevación del ST o bloqueo completo de rama izquierda. Es una oclusión total. ¿Ya? Ahora, la ausencia de elevación de ST, o sea, el SICA sin ST elevado, ¿qué incluye? Te pueden decir el EKG normal, la onda T negativa, o el ST como están viendo acá en infradesnivel. Cualquiera de eso es un ST no elevado. En cambio, en el supradesnivel, acá te van a decir que hay supradesnivel o el ST está elevado, cóncavo hacia abajo, ¿no? Cóncavo hacia abajo, ¿ya? Entonces, esos son los dos escenarios. Y luego la segunda prueba, recuerden, son las enzimas, los biomarcadores, los de elección, las troponinas. Entonces, chicos, si el ST no se eleva y tus troponinas son negativas, el diagnóstico es angina inestable. La angina inestable es un ST no elevado, pero con enzimas negativas. Porque tus enzimas son positivas en un ST no elevado, entonces ya hay necrosis, miren, ya hay necrosis. Entonces hablarás de un infarto. Y a este infarto le vas a llamar así, no Q. ¿Por qué no Q? Porque es del subendocardio. Es un infarto parcial. Como la oclusión ha sido parcial, el infarto es parcial, del subendocardio, llamado IMA no Q. Pero el ST elevado ya no, chicos. En el ST elevado la oclusión ha sido total, por lo tanto se necrosa toda la pared del miocardio. Es una necrosis total de la pared. Por lo tanto es un infarto con onda Q, también llamado transmural. ¿Ah? Transmural.
obviamente las enzimas van a salir positivas, ¿no? Obviamente, porque hay un infarto transmural. Esa es la clasificación que deben recordar. ¿Cuáles son las formas de angina inestable? Cuando empieza el reposo. Recuerden que en la angina estable lo desencadenaba el esfuerzo físico-mental. Acá no, lo puede desencadenar el reposo. Si una angina se presenta al reposo, es inestable. La progresiva, la que dura más de 20 minutos. La estable calma con el reposo, con los nitratos y dura menos de 20 minutos. La progresiva es que dura más de 20. Entonces el paciente ahí está frente a una angina inestable. El debut de una angina, o sea, la primera angina en todo paciente se considera inestable. Posinfarto dentro de las 4 semanas. Se infartó y nuevamente le duele el pecho, inestable. Y la del joven por vasoespasmo y consumo de cocaína, la angina de Prince-Metal, que se trata con bloqueadores de canales de calcio. La angina de Prince-Metal también se considera inestable, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es la clasificación universal del infarto agudo de miocardio? Si te preguntaran, la clasificación universal del infarto agudo de miocardio es en 5 grupos, ¿ya? El primero se llama primario, ¿ya? El 1 se llama primario porque se desencadena de manera espontánea. El 2 es secundario, ¿ya? El 2 es secundario a algún factor que descompense al paciente. Por ejemplo, lo más común, la anemia, ¿ya? Un trauma torácico, una falla renal, etcétera. Algo lo descompensa al paciente. Ese es el infarto tipo 2. Si te ponen un caso clínico, paciente con hemorragia, hace anemia severa y empieza a hacer infarto, ese infarto es secundario, ¿correcto? Es secundario. El 3 es muerte súbita, le da su infarto y se muere. Y el 4 y el 5 es por el tratamiento de revascularización. Doctores, el tratamiento invasivo o de revascularización puede producir infarto. Tienen la angioplastía o la cirugía de bypass. Le estás colocando el stent y el stent se obstruye y causa infarto. Ese es el tipo 4. Cuando es producida por la angioplastía al colocar el stent. O en el 5 por la cirugía de bypass. Que como son tratamientos invasivos, tienen riesgo también de producir infarto, porque pueden lesionar el endotelio y se forma un trombo, ¿no? Muy bien, en el EKG, entonces, como hemos visto, las 2 pruebas esenciales en el cuadro agudo es electrocardiograma y enzimas, ¿no? En el cuadro agudo. Cuando el ST esté elevado, chicos, nos indica qué cara del corazón se está infartando. Por ejemplo, cuando se eleva de B1 a B4 es anteroseptal, de 2, de 3 a BF, cara diafragmática o inferior. Lateral alto de 1 a BL, lateral bajo B5, B6. Entonces eso nos indica qué cara del corazón se está infartando, ¿no? Obviamente se usa un infarto de cara lateral porque se está comprometiendo la descendente anterior. La cara inferior, descendente posterior. La cara lateral, circunfleja. O sea, también nos ve, al decirnos qué cara se está infartando, indirectamente nos indica qué vaso se está lesionando, ¿no? Ahora, cuando hay un infarto, miren, se compromete la descendente posterior, que te va a dar un infarto de cara inferior o diafragmática, donde el ST se va a elevar en D2, D3 a BF, como hemos comentado. Pero chicos, cuando hay un infarto de cara inferior deben buscar un infarto de cara posterior, ¿correcto? ¿Y cómo se manifestaría un infarto de cara posterior? Elevación de ST en B7, B8. O sea, tendrías que colocar derivaciones precordiales adicionales. Pero ¿cuál es el espejo de esto? Que el ST esté en infradesnivel en B1, D2. Por lo tanto, si te dan ST elevado en D2, D3 a BF y ST en infradesnivel en B1, B2, esto es un infarto de cara póstero inferior. Ojo con ese dato. Infarto de cara póstero inferior, ¿eh? Muy bien. Y con respecto a las enzimas, que son los biomarcadores, los de elección, porque son los más sensibles, son los más específicos, son las troponinas. Son los de elección, las troponinas, ¿correcto? Pero permanecen por bastante tiempo, acá corrigen, es días, ¿ya? Por bastante tiempo elevado, ¿no? Tienes la troponina T, la troponina I, la I hasta 10 días, la T hasta 14 días puede estar elevado, y empiezan a elevarse a partir de las 4 horas. Entonces, a partir de las 4 horas, las troponinas empiezan a elevarse
pero permanecen días elevados, ¿correcto? Días. Son los biomarcadores de elección. Si por ahí te preguntaran la primera enzima en elevarse, la mioglobina, es la primera enzima en elevarse, pero no sirve en la práctica. Y la CPK, fracción MB, que es específica del corazón, sirve para los reinfartos. Porque miren, se empiezan a elevar igual que las troponinas, 4-8 horas, alcanzan su pico a las 24 y cae a las 48, la CPK. Entonces, como tiene una cinética rápida, ¿no?, de ascenso y descenso, entonces nos da el diagnóstico para los reinfartos. Tú no podrías utilizar troponina para los reinfartos porque permanecen bastante tiempo elevado. Por eso para los reinfartos CPK-MB. Muy bien, transaminasas, LDH también pueden elevarse. ¿De qué se muere un paciente con infarto, chicos? La causa principal de muerte es por arritmias. Es la principal causa de muerte precoz, es la principal causa de muerte extrahospitalaria, las arritmias. Extrasístole ventricular es la arritmia más frecuente, pero la que más mata, fibrilación ventricular, ¿no? Fibrilación ventricular. Entonces las arritmias son la principal causa de muerte. Ya a largo plazo, ¿de qué se muere? De falla cardíaca, o sea, complicación mecánica. La causa de muerte a largo plazo o intrahospitalaria es falla cardíaca. Aneurisma ventricular. ¿Cuándo debes sospechar de aneurisma ventricular? Cuando tu ST esté elevado más de 2 semanas. Chicos, en un infarto el ST esté elevado más de 2 semanas, descarten aneurisma ventricular, ¿no? Porque recuerden que los cambios en el EKG son dinámicos y al final vuelve a la normalidad. Miren, lo primero es la lesión en la onda T. Entonces te aparece la onda T negativa, ¿no? Cuando tienes una onda T negativa simétrica, ¿qué indica? Isquemia. Onda T negativa simétrica, isquemia. Luego el ST, ¿no? Cuando ya se eleva el ST, eso indica lesión, porque ya acá hay metabolismo anaeróbico. Y al final el ST se normaliza, y el que aparece es la onda Q, y la onda Q ya te indica necrosis. Cuando una onda Q es de necrosis, cuando mide más del 25% del QRS. Entonces los cambios son dinámicos, ¿correcto? Y al final se normaliza y solo te dejó la onda Q que indica que ha habido necrosis. Pero si tú tienes un ST elevado que esté más de 2 semanas, un ST elevado, chicos, más de 2 semanas, deben descartar un aneurisma ventricular. La pericarditis postinfarto, Dressler, pero aparece a partir de los 7 días, es de causa inmunológica, ¿no? Ya está, porque hay una pericarditis que aparece en los primeros 7 días del infarto. Se llama epistenocárdica. Epistenocárdica, mucho cuidado. Dressler es tardía. La epistenocárdica es la pericarditis precoz, ¿no? La tardía es Dressler. Muy bien. ¿Cómo evalúas el pronóstico del paciente? Con el score de Killip evalúas el pronóstico del paciente infartado, que es un score clínico radiológico. El 1 asintomático, el 2 crépitos basales, el 3 es edema agudo del pulmón porque la presión capilar pulmonar ya está más de 25 milímetros de mercurio. O sea, acá ves tu pulmón blanco, ¿no? El paciente está con bastantes crépitos, le tomas una radiografía, pulmón blanco. Ya ese es Killip 3. Y el 4 ya es el shock cardiogénico, cuando el paciente ya está hipotenso, ¿no? Miren la tasa de mortalidad del 3 y el 4. Alta tasa de mortalidad. Por eso debemos manejarlos de forma inmediata, ¿ya? Al 3 y al 4. ¿Y por qué el 3 y el 4 tiene una gran descompensación? Porque la necrosis del ventrículo izquierdo ha sido extensa. De eso depende la descompensación. Cuanto más necrosis del ventrículo izquierdo, la descompensación hemodinámica, chicos, es mayor. De tal manera que en el grado 3 se presenta edema agudo de pulmón cuando la necrosis del ventrículo izquierdo es más del 25%. Y cuando el ventrículo izquierdo se necrosa más del 40%, shock cardiogénico. Shock cardiogénico, ¿no? Entonces, cuando hay edema, ¿qué le pasamos? Oxígeno, furosemida, nitratos, para rápidamente compensar al paciente. Furosemida, ¿no? Diurético de elección. Shock cardiogénico, ya hay que pasarle aminas, norepinefrina, dobutamina, hay que pasarle aminas simpaticomiméticas, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el manejo del cuadro agudo? Chicos, como es una emergencia, lo primero es el ABC. Vía aérea, ventilación, circulación. Eso es lo primero.
Luego el manejo inmediato de todo paciente con sospecha de cuadro agudo, este es el manejo de todo paciente con Zika. Nitroglicerina sublingual, hasta por 3 veces. Si no responde, puedes utilizar morfina. 2. Aspirina clopidogrel a dosis de ataque, 300 miligramos por día. 300 miligramos, dosis de ataque. Luego betabloc, cardioselectivos, metoprolol, bisoprolol, estatinas altas dosis, rosuvastatina, 40 miligramos al día, atorvastatina, 80 miligramos al día. Ese es el manejo inicial. Y oxígeno solo si está desaturando. Solo si está desaturando. Le pasas oxígeno, ¿no? Pues ese concepto de mona, morfina, oxígeno, nitroglicerina, aspirina, ya cambió, ¿no? Ahora no siempre se utiliza morfina u oxígeno. Es condicional. El que sí ha quedado es nitroglicerina y aspirina. Eso sí siempre. Morfina condicional. Oxígeno condicional, si desatura. Más bien lo que se ha agregado es betabloc para bajar el tono simpático y evitar las arritmias, y estatinas para estabilizar la placa de ateroma. Ese es el manejo entonces inicial a todo paciente con cuadro isquémico coronario agudo. ¿Estamos? Muy bien. Luego clasificas, ¿no? Le tomaste tu EKG, le tomaste tus enzimas, tus pruebas en el cuadro agudo, y con eso clasificas. Y básicamente ves el segmento ST, ¿no? No elevado o ST elevado, porque el pronóstico es diferente. ¿Se acuerdan? En el ST no elevado era una oclusión parcial, en el ST elevado era una oclusión total. ¿Cuál es el homólogo del ST elevado? Bloqueo completo de rama izquierda. Es lo mismo, ¿eh? ST elevado, bloqueo completo de rama izquierda. Entonces miren chicos, ¿qué vamos a hacer ya como tratamiento específico en el SIC-ST no elevado? Chicos, en el SIC-ST no elevado, el tratamiento es antiagregación plaquetaria y anticoagulación. Ese es el tratamiento del SICA-ST no elevado. Le damos 2 antiagregantes plaquetarios y un anticoagulante. Los 2 antiagregantes, ¿cuáles pueden ser? Aspirina más ticagrelor o aspirina más clopidogrel. Pero tienes que utilizar 2 antiagregantes. ¿De qué va a depender? Chicos, si el paciente tiene alto riesgo de trombosis, ese paciente usa ticagrelor. Si el paciente tiene alto riesgo de hemorragia, abuelito, con cirrosis, falla renal, y tienes que antiagregarlo, utiliza clopidogrel, ¿ya? Hay 2 scores que evalúan eso, ¿no? El score de Grace, que evalúa trombosis, y el score de Cruzade, que evalúa la hemorragia, ¿correcto? Entonces, el score de Grace, que evalúa la trombosis, y el score de Cruzade, que evalúa la hemorragia, te va a ayudar a elegir qué antiagregación plaquetaria. Pero recuerda, son dos antiagregantes. Entonces le doy aspirina, y si tiene alto riesgo de trombosis, porque en el score de Grace salió alto puntaje, utilizas ticagrelor. Si por el contrario tiene alto riesgo de hemorragia, clopidogrel. Y su anticoagulante, que de elección son las heparinas, ¿no? Enoxaparina. Si tiene alto riesgo de trombosis, heparina no fraccionada. Y si tiene alto riesgo de hemorragia, ¿cuál es el anticoagulante cuando tienes alto riesgo de hemorragia? Fondaparinux, el pentasacárido, fondaparinux. Ya está. Entonces esos vas a elegir, ¿no es cierto?, de acuerdo al pronóstico del paciente. 2 antiagregantes y un anticoagulante, ¿correcto? Y el tercer paso, ¿cuál es en el ST no elevado? Ya le diste su antiagregación, su anticoagulación. Estratificas. Y uno de ellos es el score de TIMI, que te ayuda a estratificar rápidamente al paciente con SIC-ST no elevado. Te sale menor o igual a 2 puntos, es bajo riesgo. Por lo tanto, ese paciente se queda con sus fármacos. Se queda con su antiagregación, con su anticoagulación, porque es de bajo riesgo. Pero si en el score de TIMI sale mayor o igual a 3 puntos, eso es alto riesgo, chicos. Y si tú lo dejas con sus fármacos, se muere a largo plazo. Entonces, ¿qué hacemos con un SIC-ST elevado de alto riesgo? Aparte de su antiagregación y aparte de su anticoagulación, lo tienes que llevar a tratamiento invasivo. ¿Y cuál es el tratamiento invasivo? Angioplastía, colocando stent, o cirugía de bypass, que ya hemos visto las indicaciones en el cuadro estable, ¿no? ¿Te acuerdas? O va angioplastía
o va a cirugía de bypass. ¿Cuándo haces eso? Cuando es de alto riesgo el CT elevado. Si está comprometida la coronaria izquierda, más del 50%, lesión de 2 vasos diabéticos, falla cardíaca, lesión de 3 vasos o más, cirugía, ¿verdad? Si no, angioplastía. Entonces acuérdate ese concepto. A tu ST no elevado, antiagregación plaquetaria, anticoagulación y lo estratificas. Sale de bajo riesgo, mantén sus fármacos. Sale de alto riesgo, tratamiento invasivo de revascularización. Le harás angiografía, ves que vasos están comprometidos, angioplastía o cirugía bypass. ¿Ya? Ese es el concepto que deben recordar. ¿Y qué hacemos en la emergencia? ¿No? La verdadera emergencia, porque acá, recuerden, hay una oclusión total, estamos hablando del ST elevado o bloqueo completo de rama izquierda. ¿Qué tienen que hacer acá? Reperfusión inmediata. Reperfusión inmediata. Tu ventana terapéutica es hasta 12 horas. Hasta 12 horas puedes reperfundir. Pero lo ideal es ofrecer esto, angioplastía con colocación de stent en los primeros 120 minutos o fibrinolíticos, que es tratamiento farmacológico para reperfundir en los primeros 30 minutos. Chicos, entonces recuerden que este es el tiempo ideal, ¿no? Es donde vamos a obtener más respuesta, mejor pronóstico, bajamos la mortalidad. Puedes reperfundir hasta 12 horas, pero estos son los tiempos ideales donde vas a obtener la mayor respuesta. Recuerden, de los fibrinolíticos, los activadores del plaminógeno tisular recombinante son mejores que el estreptoquinasa, ¿ya? Entonces tienes Alteplas, Tecnecteplas, son mejores que el estreptoquinasa. Ahora, ¿cuál de estos es el de elección? Angioplastía. Ya está, en eso sí hay un consenso. La angioplastía es el procedimiento de elección y definitivo. Y sobre todo cuando el paciente está grave. Cuando el paciente está grave. ¿Ya? Entonces eso tiene que quedar claro. Si un paciente tiene un ST elevado, lo ideal es que lo lleves a un hospital que haga angioplastía y le coloquen su stent. Lo ideal es que lo hagas en los primeros 120 minutos. Esto es lo que se conoce con el nombre de angioplastía primaria. Pero chicos, ¿qué pasa en nuestra realidad? Nuestro sistema de salud es deficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay hospitales a disposición que hagan angioplastía las 24 horas? No, pues eso es algo ideal. No pasa en la práctica. Entonces, frente a ello, ¿qué nos dicen las guías de práctica clínica? Nos dicen, no puedes darle angioplastía de forma inmediata, entonces dale fármacos. En los primeros 30 minutos, si no hay un hospital cercano o dentro de las 2 horas no le vas a poder ofrecer angioplastía, colócale fibrinolíticos. O sea, los fibrinolíticos surgen como una alternativa a la angioplastía cuando no tenemos a disposición. Pero tiene que ser precoz. Tiene que ser precoz. Pero el de elección es la angioplastía. El de elección es la angioplastía. Ahora, no solo de elección es la angioplastía, sino que también es el tratamiento definitivo, ¿no, chicos? ¿Por qué? Porque si el paciente le has dado fibrinolíticos, igual tiene que irse a angioplastía. Entonces, le has dado fibrinolíticos, responde, igual le mandas a hacer angioplastía. Se llamará secundaria. No responde a los fibrinolíticos, igual le haces angioplastía. Se llamará de rescate. ¿Se dan cuenta? Entonces la angioplastía no solo es el procedimiento de elección, sino también es el definitivo. Los fibrinolíticos nacen como una alternativa precoz para mejorar el pronóstico. ¿Ya? Muy bien. Acuérdate las contraindicaciones para fibrinolíticos. Hay algunos casos donde ya no puedes ni siquiera dar fibrinolíticos y lo único que te queda es darle angioplastía. Por ejemplo, cuando el paciente tiene neoplasia o aneurisma cerebral. Si el paciente tiene neoplasias o malformaciones vasculares cerebrales, contraindicado absoluto los fibrinolíticos. Si tiene un ACV, si tiene una hemorragia activa, si tiene una disección de aorta, si tiene un TEC grave con Glasgow menos de 8. Esto contraindica de forma absoluta los fibrinolíticos. Por lo tanto, la angioplastía queda como procedimiento de elección.
Actualmente se utiliza la vía radial en la angioplastía para la colocación de los stents. ¿Ya? Muy bien, entonces ese es el concepto que deben recordar. Ojo, vuelvo a repetir, les pueden decir elevación del ST o bloqueo completo de rama izquierda. ¿Ya? Es lo mismo, bloqueo completo de rama izquierda. Y la terapia en el ST en el ST elevado, chicos, o sea, aparte de darle a la reperfusión inmediata, porque esa es la idea, reperfundir de forma inmediata, igual le tienes que dar su antiagregación plaquetario, igual tienes que darle su anticoagulación, ¿correcto? Igual hay que darle su antiagregación plaquetaria y anticoagulación, como en el ST no elevado. O sea, aparte de la reperfusión, le tienes que dar su antiagregación y su anticoagulación. Y acá la guía de salud, ¿ya? Hay una guía de salud, nos recomienda que cuando el paciente va a ir a angioplastía, utilices aspirina, mastica Grelor y su heparina de bajo peso. Pero si el paciente va a ir a fibrinólisis, no, entonces ahí utiliza aspirina más clopidogrel y su heparina. Ya está, ese es el dato. Ojo, recuerden, ¿cuándo agregamos ticagrelor? Cuando el paciente va a ir a angioplastía o es de alto riesgo de trombosis. ¿Cuándo le agregamos clopidogrel? Cuando el paciente va a ir a fibrinolíticos o cuando tiene alto riesgo de hemorragia. ¿Ya? Ese es el dato que debes pensar en ticagrelor o clopidogrel. ¿No? Muy bien.